Durante la segunda mitad del siglo XX, México experimentó crisis financieras a partir de 1976 debidas al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Para enfrentarlas, tuvo que recurrir a la ayuda internacional y, en especial, a la de los Estados Unidos. La crisis de mayor consideración previa a la de 1994 fue la de 1982. A partir de 1981, el petróleo comenzó a disminuir. Las tasas de interés sufrieron un alza a nivel internacional. Se llevaron a cabo medidas de emergencia entre las que podemos mencionar recortes a los subsidios, el aumento de 30% a los salarios mínimos y el congelamiento de cuentas en dólares, seguido por su conversión a moneda nacional a precio por debajo del mercado, y finalmente se decidió nacionalizar la banca. El sexenio del presidente de Miguel de la Madrid se inició con un ambiente económico desfavorable. Las finanzas públicas eran altamente deficitarias. Con la política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo por $4,000 millones. De esta manera comenzaría una política predictiva favorable a los intereses mexicanos. A pesar de todas estas medidas, el país continúa en una recesión económica. Muchos fueron los factores que la explican. Entre los más importantes encontramos los sismos del 1985, la caída en los precios internacionales del petróleo de 1986 y el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de 1987. En diciembre de 1988, tuvo lugar el cambio de gobierno con el que asumió la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Durante este sexenio se dedicó a la irregularización administrativa, el control de la inflación, las privatizaciones y la flexibilidad en el tipo de cambio. La principal carta política exterior del presidente Salinas fue la consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con este instrumento se esperaba un flujo de inversión extranjera directa que resolvería, en gran medida, los problemas económicos, políticos y sociales del país. Para atraer a los inversionistas extranjeros, el gobierno adoptó, entre otras medidas, una mayor apertura, una mayor liberalización y la privatización de diversas paraestatales. Fueron alrededor de 1,000 empresas. Entre las más importantes se destacan Telmex y los bancos. El gobierno centró sus esfuerzos en mantener la estabilidad de los mercados financieros y cambiarios. No obstante, sucedió la crisis de 1994. Esta se inició con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Sin embargo, las reservas internacionales del país continuaron creciendo. Pasaron de $25,334 millones en diciembre de 1993 a $25,885 millones en marzo de 1994. A partir de abril, México aumentó progresivamente las tasas de interés, con la finalidad
de mantener niveles de rendimiento atractivos para los inversionistas. Sin embargo, ante las expectativas de riesgo cambiario, el incremento de las tasas de interés fue insuficiente. Se intentó retener el ahorro en el mercado financiero mediante la emisión de TC-bonos. Fueron instrumentos de corto plazo de la deuda pública interna del gobierno mexicano, redimibles en pesos, pero indexados al dólar, para sustituir los CETES, que en su momento fueron los certificados de tesorería. Son bonos de la deuda pública. Al inicio del sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, las autoridades financieras mexicanas parecían tener la convicción de poder evitar una crisis. De hecho, 2 semanas antes de la devaluación se reiteraba que no pasaría nada. El 19 de diciembre de 1994, las autoridades decidieron ajustar la paridad cambiaria en 15%, por lo que el tipo de cambio pasó de 3.4 a 4 pesos por dólar. Esta medida fue tomada como respuesta a la baja de la Bolsa Mexicana de Valores de 4.25% y también porque la paridad peso-dólar se situaba en el tope máximo de la banda de flotación por segundo día consecutivo. El incremento de la paridad cambiaria produjo un efecto negativo entre los agentes económicos. Al percibir que el Banco Central Mexicano perdía reservas y que la sobrevaluación del peso superaba el 15%, comenzaron a retirar sus capitales del país, pasando de 4 pesos por dólar a 7.2, casi el doble. El gobierno decidió quitarle al Banco de México el poder de darle valor a la moneda mexicana y dejar que el mercado de libre oferta y demanda decidiera el valor que le correspondía, lo que generó que para esos tiempos el peso estaba más devaluado de lo que se pensaba, por lo que su valor cayó a 10 pesos por dólar. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta, y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no podíamos cubrir la diferencia con sus propias reservas. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara libremente. Normalmente, el saldo negativo en la cuenta corriente se compensa con entradas de capital hacia nuestro país. Hubo entradas del capital privado para inversiones directas, pero principalmente flujos de capital invertidos en instrumentos financieros líquidos de corto plazo. La verdad es que el tamaño de déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de los flujos de capital con que se financió hicieron muy vulnerable nuestra economía. Para reducir el déficit de la cuenta servirán tanto la devaluación como otras medidas de ajuste que inevitablemente habrá de tomar en nuestro país. La devaluación reducirá al hacerlas más costosas las importaciones de mercancías y servicios y aumentarán nuestras exportaciones al hacerlas más atractivas hacia el exterior. Sin embargo, la devaluación también tiene efectos sumamente dolorosos en nuestra economía. Inevitablemente afecta a los precios en moneda nacional de los productos que importamos y a causa de esto un efecto inflacional transitorio que daña los niveles de vida de todos. 1995 será un año con una responsabilidad muy fuerte para todos, la de un esfuerzo firme, tenaz, que cada uno deberá poner de su parte, en el que nadie quedará exento de sacrificios. La crisis de 1994 se explica por factores de índole política y económica.
Todos estos factores crearon un ambiente de incertidumbre que agravó el problema en los ámbitos nacional e internacional. El 1 de enero de 1994, el mismo día en que el Telcán entraba en vigor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional atacó y tomó en su poder poblados del estado de Chiapas. La irrupción fue la primera señal del malestar político existente en el país y de que no todo era prosperidad como el gobierno de Salinas pregonaba. Casi 4 meses después, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, Baja California. Los mercados financieros respondieron, el peso rebasó la banda de flotación establecida y el Banco de México tuvo que intervenir para mantener el tipo de cambio. Se dio la primera gran fuga de capitales. El gobierno de los Estados Unidos reaccionó ofreciendo un crédito a corto plazo por $6,000 millones para mantener la estabilidad. Sin embargo, el gobierno mexicano no lo utilizó. Salinas decidió mantener la paridad peso-dólar a pesar de las recomendaciones de los analistas financieros. Su principal razón era que en un año electoral no se podía arriesgar la permanencia del PRI en la presidencia. Por otra parte, y posiblemente más importante aún, el tipo de cambio representaba un ancla para el modelo económico. Al cambiarlo, el modelo se ponía en riesgo para su funcionamiento. Además, Salinas tampoco pondría en juego su orgullo y su inminente candidatura para la recién creada Organización Mundial de Comercio, lo que se hizo aumentar la tasa de interés de los CETES de 9% a 18%. A pesar de esto, los inversionistas no respondieron porque los CETES se emitían en moneda local y temían una nueva devaluación. Los inversionistas preferían los tesobonos, pues les proporcionaban un seguro contra una probable devaluación. Este mecanismo solo atrajo capitales especulativos. El gobierno decidió reducir la emisión de CETES y aumentar la de tesobonos. El siguiente acontecimiento político fue el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el líder del PRI, el 29 de septiembre de 1994. La respuesta de los mercados financieros no se reflejó en caída de las reservas internacionales, mismas que sí se vieron afectadas en noviembre. El 19 de diciembre, Jaime Sierra, quien era el secretario de Hacienda, anunció una ampliación del 15.3% en la banda de fluctuación del peso, responsabilizando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional de lo acontecido en Chiapas. A mi administración la han querido enmarcar como neoliberal. Eso se aleja de la realidad y es un poco uno de los estereotipos que se han creado. Claro que introdujimos medidas como privatizaciones para obtener recursos y realizar programas sociales sin déficit fiscal. Claro que desregulamos una economía en la cual hasta la producción de cerillos estaba sobreregulada por el Estado por llegar a los excesos. Claro que establecimos la autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Pues para quitarle al presidente de la República la facultad de imprimir billetes por su orden y a discreción. Decisiones que algunos han querido llamar como neoliberales, pero que en realidad gobiernos en otros países del mundo, del centro, de izquierda, de derecha, también pusieron en marcha frente a su circunstancia. No, mi administración trabajó bajo el principio del liberalismo social, que es una corriente de pensamiento y acción enraizada en la historia de México y que enfatizaba, sí, estas medidas para darles eficiencia al mercado y también evitar los abusos del Estado, pero en la cual el pueblo dejaba de ser objeto y se convertía en sujeto de su propia transformación. Los bancos mexicanos, sumamente debilitados por la falta de pago de sus acreedores, tuvieron que ser rescatados por el gobierno a través del FOBAPROA, con el fin de garantizar los depósitos de los ahorradores. La conversión de esta deuda privada en deuda pública, sin embargo, provocó una profunda controversia. El aumento en las exportaciones gracias Ambrosio Mesa Segura. Edad 81 años. ¿En ese entonces? Pues en ese entonces, cuando en 1900
94, que hubo ya un azote muy fuerte de la economía, y ahorita aumento, pues, como mi trabajo no es ya la política, que estuve enredado en ese asunto en alguna época, hasta en 1985. Y ya cuando se vino la devaluación, que fue cuando la salida prácticamente de Salinas de Gortari, que se vino la devaluación del peso de 12.50 a 24 pesos. El doble. El doble. Entonces nosotros hicimos un contrato, se llaman contratos alzados. O sea, el precio que doy de mi negocio es una carpintería, y teníamos en ese entonces también un mini súper en esa época, antes del 94. Como por el 80. Más o menos en el 83. 83. Y teníamos la carpintería. Pues ya en la salida que fue en 1985, pues andábamos más o menos económicamente bien. Y empezó la crisis pues desde antes de Salinas de Gortari. Ya se sentía porque aunque no estaba devaluado el peso, aún así se sentía que los negocios no estaban progresando. Pero se sintió ya muy fuerte cuando la devaluación del peso. Entonces, teníamos un contrato de carpintería, y te voy a decir hasta el desarrollo era Marbella, los condominios los de Marbella. Marbella, 16 edificios con 16 departamentos cada uno. Y con sus respectivas habitaciones. Sí, bueno, pues se fue aumentando los precios de acuerdo a cómo iba el desliz del peso ante el dólar. Cuando terminamos nosotros, que fue en 2 años que duramos en ese trabajo, ya el peso el dólar valía 300 pesos. Una cantidad. Nosotros ahí ya perdimos una cantidad muy grande porque tuvimos que cumplir con el compromiso porque había un contrato. Sí. Yo tuve que vender mi rancho. El ganado. Y aquí propiedades. Esta propiedad era de nosotros también, aquí enfrente. Propiedades para poder cumplir un contrato de trabajo. Que supuestamente tendría que traerle lo que es la ganancia. Sí, ganancia, y aún más fue para nosotros una pérdida muy grande. Yo pues hasta me quebro a veces. Sí. De milagro tenemos casa. Porque luego eso ya fue tuvimos nosotros la oportunidad de salir con los bienes que teníamos. Sí, con mi rancho, el ganado y bienes. Pero de ahí empezamos a endrogarnos con el banco. Entonces, antes de la crisis, antes de que surgiera esa devaluación, ¿usted se podría decir que tenía una buena relación con el banco? Sí, tenía muy buena relación. Yo me paraba en el banco y si ocupaba dinero, inmediatamente no ocupaba ni segunda firma ni nada más de cuánto ocupas, aquí está. Pero luego ya, después de la crisis, o después de que ya perdimos todos nuestros bienes, nomás la casa quedó. Esta casa que se encuentra en el Pitillar. Y fue algo verdaderamente muy pesado.
Luego sí había trabajo en la carpintería. Tuve que vender el súper, el mini súper. ¿El mini súper dónde se encontraba? Entraba aquí en el centro de Pitillal. ¿En el centro de Pitillal? Sí, a una cuadra de la plaza principal. Media cuadra de la plaza. Media cuadra principal, y era prácticamente un mini de súper, abastos donde... todo, verdura, de todo hasta expendio de vinos, todo. Y ahí se vendía lo que usted llegó a cosechar, o su rancho nada más era para... No, allí nada más criaba ganado, Para ganado, nada más. Pero bueno, todo eso no fue en un año, sino sí, fue a través de una etapa, pero lo fuerte y lo difícil fue cuando ya el dólar se fue a más de 1,000 pesos. El dólar valía más de 1,000 pesos. Sí, ¿verdad? Bueno, yo hasta me acuerdo, fue a cuando ya valió 300 pesos. No quisieron ni acordarme, como dice la canción. No quisieran acordar. Entonces los bancos yo empecé a pedir dinero prestado y me prestaban, pero fue imposible estarles pagando los intereses, ni siquiera abonarles. Y se fue acumulando. ¿Recuerda cuánto le llegó a subir el interés? De 110,000 pesos subió a 1,600,000. En un lapso de... Un mes de que no pagaras una mensualidad. En un lapso de 2 años. De 2 años, ok. Entonces sí, fui abonando como pude. Pero llegó un momento que negocié con el banco y pude rescatar la casa con 800,000 pesos. Esta casa recuperó la hipoteca mediante un convenio. Sí, pero eso fue después de, digamos, 10 años. O sea, pasó la crisis en el 94 y todavía se fue hasta 2000. Sí. Todavía sigue hipotecada la casa, entonces tuvo que más o menos como para el 2004, como el 2005 al 2006 que se pudo recuperar bien. Me pude recuperar porque vino ya un ligero medio de estabilidad y ya había trabajo, porque aparte se escaseó el trabajo. Pero bueno, usted nos mencionaba que es acerca de la carpintería, es una materia prima. Sí. Que creo que siempre se podría decir que va a haber trabajo de una materia prima. Sí, pero resulta que los inversionistas, aunque el dólar andaba en muy buen nivel, más adelante, como en el 2005, dejaron de invertir aquí en Puerto Vallarta. Los inversionistas extranjeros. Quedaron muchísimos edificios en Conchachinas y por todos lados en obra negra, abandonados por falta de ¿cómo diríamos? Lo leímos un poco en los periódicos que las constructoras con las que nosotros trabajábamos quebraron, nos dejaron sin pagar, sin liquidaciones, y para poder seguir avanzando tuvimos que entrar ya con los bancos, no porque ya no nos fiaban, ya no nos prestaban, tuvimos que entrar con agiotistas. ¿Y qué es un agiotista? Un agiotista es el que te presta dinero a unos intereses carísimos. Es, como se podría decir en un lenguaje coloquial, una persona prestamista que acá entre amigos o entre conocidos te presto, supuestamente amigos, supuestamente entre comillas, pero ya con no. intereses de quitarte y arrebatarte todos los bienes. Precisamente el rancho no fue que lo vendí en su valor o lo vendí porque me conviene vender, no, lo vendí porque era de fuerzas, porque para que no bueno, no se fuera a incrementar. Exactamente. Entonces está el rancho. Y entonces, y enfrente también tuve que vender para pagarle a otro banco.
¿Recuerda en ese entonces cuáles eran los bancos a los que usted le había sacado crédito o tenía alguna relación? Sí, primero se llamaba Terminal de Jalisco, Industrial de Jalisco, Banco y después cambió a ay Dios, se me olvidan ya los nombres. Era el Banco Industrial de Jalisco. Bien, era el primero Banco Industrial de Jalisco que estaba en el puente. Pero después, el que me metió fuerte es el que estaba ahí cerca de la presidencia. Después estaban dos, el Bancomer, pero estaba uno antes, se llamaba... Serfín, Santander, Banamex. No estaba en esto. No, tampoco Banamex. ¿No era el Nacional de México? No. Era ahí Dios. Es que ha habido tantos cambios de nombre. Bueno, ese banco fue el que le incrementó la deuda. Sí, y que la saqué con 800,000. Y que convenió la hipoteca. Sí, exactamente. Pero con los agricultistas me empezaron a embargar camionetas. Todo lo que... La casa. Todo bien inmueble que se podía embargar. No querían los agricultistas dinero, querían la casa. No se pudo llegar, o no estaban dispuestos a negociar. No. Fue una cosa exageradamente para nosotros. De milagro vivimos en esta casa, porque Dios es muy grande. Yo no me da pena decirlo, porque conozco otros que les fue peor. Otros perdieron todo y lo que dices tú, hasta la vida se quitaron. Yo, gracias a Dios, por mi religión, aguanté todo. Sí, claro, en ese entonces ya estaba casado, tenía familia. Sí, mis hijos estudiando, Gabriel. Mi tío Gabriel. Él también vivió. Mira, Gabriel se fue a trabajar a Mazatlán y sueldo me lo daba. Todo lo que ganaba. ¿Cuántos hijos tenía para ese entonces? ¿Ya estaban todos? Todos, 7. Todos, 7. De esos 7, ¿cuántos estaban estudiando? 2. Gabriel y Ricardo. Sí. 2 y aquí Ambrosio. Y Ambrosio, los 3. Los 3. Ok, de esos 3, ¿cómo fue su ambiente que ustedes puedan describir? Estando lejos, ¿cómo creen que ellos hayan resentido? Porque no era lo mismo darle los recursos económicos antes de la crisis. Si supongamos que en ese entonces creo que todavía se hablaba de millones. Sí. Le daban 5 millones para la renta, comida, no sé, por quincena. No era lo mismo a que ya le dieran 500 pesos cuando se empezó a... Y no, a Gabriel, que fue el primero, ese por fin lo logré acomodar con una comadre en Guadalajara, y ahí ya no pagamos rentas. Y lo querían mucho porque Gabriel es muy noble y servicial, trabajador. Y de ahí ya que se recibió, pues se fue a trabajar a una compañía, con el grupo SIDEC. En Mazatlán. A Mazatlán. Y Y trabajó en Carelles. Trabajó en Carelles con el señor Gianfranco también. Sí, me acuerdo perfectamente de Carelles. Sí, pues yo empecé a recuperarme. Gracias a ese señor. Hace 20 años me empecé a recuperar gracias a ese señor. Al inversionista que fue hace 20 años, que fue como en 2000, ahorita estamos en el 19, como en 1999, del 99 más o menos, 1999, empecé a trabajar yo con el señor Franco y, curiosamente, con un banquero, don Roberto Hernández Ramírez, el dueño de Banamex. ¿El dueño de Banamex general o de aquí en Puerto Vallarta? No, el de la compañía. El de la Merme, del 51% tenía, según eso. Era dueño del 51% creo que de sí, Banamex. de Banamex. Y en el Tamarindo tenía... Curiosamente, yo andaba, cuando todavía andaba, que no hallaba cómo salir de todo el... Porque, bueno, la crisis me agarró aquí en Marbella. Pero no quiere decir que en un año me iba a recuperar, no. Se caminó, fueron años.
Y en ese entonces, cuando usted estaba trabajando en Marbella, ¿no tenía la carpintería aquí o ya la tenía establecida? Sí, la tenía, sí. ¿Tenía trabajadores? Tenía trabajadores y me quedé solamente con un par. ¿De cuántos trabajadores tenía Tenía antes? en ese entonces, eran, ¿qué? 12. Y solo se quedó con dos. ¿Se les alcanzó a liquidar? ¿Les Sí, dio gracias algo? a Dios, sí. Y vieron cómo estaba la situación y solitos comprendieron y fueron a buscar. O sea, bueno, no se llevan como el Víctor. Bueno, otros se llevaron maquinaria. Que valía más o menos lo que se le tenía que dar y así. Algunos sí quisieron sacar Sí, provecho de la sí, no, situación. sí, lógico, también ellos tenían necesidad. Sí, se podría suponer que ellos tenían su familia y Y a mí el que me vino tendiendo la mano para empezar a subsistir, a sí, recobrar una estabilidad. El señor Gianfranco Brillone, el dueño del Cerro de Careyes, y don Roberto Hernández. Curiosamente yo a él nunca le pedí prestado cuando pude, porque me aprecia mucho don Roberto, porque pues yo le cumplí con los trabajos tal como me los pidió. Y podríamos decir que es mi amigo porque así me lo demostró y así me decía mi amigo Ambrosio. Me puso una clave en el Tamarindo, que todavía la tengo. Yo cuando voy a entrar al Tamarindo, pues hay mucha seguridad. Para entrar soy jefe pluma blanca. Así me puso. El cariño. Y el señor Gianfranco me ayudó a pagar la hipoteca de esta casa. De esa casa, exactamente. Entonces fue que yo empecé a recuperar poco a poco. Pero yo ya había perdido todo, ya me estaba embargada la casa. Camionetas, embargada, andaba a pie. No tenía ni un carro. Mi suegra me prestó un bochito todo escatalado. ¿Ya tienes alguna fecha? Cuando el señor... de ahí nos venimos ya a trabajar a una constructora aquí a Puerto Vallarta, porque ya en Carey ya no hubo. Terminamos lo que terminaron y ya. Y nos venimos aquí a trabajar aquí a Punta Emita. Al desarrollo aquí con Chachinas, que ya empezó de nuevo a las elefantes que había ahí de construcción. Se retomaron. Exacto, se retomaron. Y ya empezamos a trabajar aquí en Punta Emita, pero ya se me fue la onda de lo que iba a decir. Con el señor Polo trabajaron. Sí, pero ya en Punta Emita. En Punta de Emita. Ya pero no estaba todavía recuperado. Estaba en ese proceso. Está en proceso de recuperación. No, duramos 15 años. Entonces podríamos decir que sus estragos de aquella crisis fueron 15 años. Y lo más fuerte, sí, 15 años. Lo más fuerte. Entonces podríamos decir que se recuperaron a una estabilidad algo valorable, más o menos bien, del 94 al 2010, más 2012, sí, entre esas. Más o menos, sí. Que fueron el que sí, así es. Ya podemos gastar un poquito en esto, podemos comprar quizá un carro, alguna otra cosa, porque ya empezó otra vez el activo en la familia. Exactamente, sí. Se empezó a mover el trabajo, el dinero, se empezó a subir un poco más la economía, tanto en el nivel familiar y supongo que en el trabajo se pudo trabajar. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Mi esposa, pues, sufrió como todos nosotros y como todos mis hijos. Le echamos ganas. Llegó un momento que hasta pensé irme a vivir debajo del árbol que tú ya conoces, que no era más de un cuartito. Sí. Porque dije, lo vamos a perder todo. Y dije, bueno, hicimos un cuartito con mucho sacrificio y dije, aquí nos venimos a vivir mientras nos recuperemos, porque ya empezaba a haber trabajo. Entonces,
afortunadamente ya con el trabajo, y te iba a decir, se vino ya y hasta una estabilidad. Ahorita, gracias a Dios, ya estamos más o menos. No estamos diciendo que ya estamos como si para estar viajando y darnos no, pero sí tenemos para tener lo sí, necesario, subsistir, todo lo necesario, tenemos estar, que transportes, tenemos como bien dicen, satisfacer las necesidades de primera sí. mano, la alimentación, el vestir, sí, lo recreativo. todo eso, así es. Pero para nosotros los que vivimos de la construcción, quien vino a dar el banderazo de que haya más construcción en Punta Mita fue Bill Gates. Bill Gates. Él vino, compró y se dejaron venir todos los inversionistas que pudieron. Fue como una apertura de confianza. Exactamente, eso. Bill Gates compró y de ahí, de la fecha que se compró al año, ya estábamos todos con muchísimo trabajo, pero mucho, y bien pagado. Más o menos, ¿para qué año compró Bill Gates? ¿2000, 98, 2002, 2001? No, hace poco, hace como 5 años, más o menos. Entonces estamos hablando Yo no sé la fecha bien porque pues... 2010, 2012. Por ahí más o menos. Como el 2012. Empezaron a venir con lo que tú acabas de decir, la confianza de que vino un rico a invertir y que ya tenían todo lo demás la seguridad de que iba a haber auge allí, iba a haber mucho. Empezó a venir más turismo, eso ayudó mucho, no nomás a nosotros los de la construcción, sino que ya empezó a haber más trabajo. Más movilidad. Porque nosotros se hace un hotel y ya ocupó 100, 200 empleados. Sí, el camarista, seguridad. Se hace una casa y ya ocupa 10, 15 o 20 porque está el mayordomo, está el jardinero, está la ama de llaves y todo eso ya se quedan establecidos. Nosotros aparentemente trabajamos mientras está la construcción. Entregamos la casa, pero queda la servidumbre y nos vamos a otra y así. Y se va activando, se va creando un flujo, un flujo, círculo. sí, y creciendo más. Vallarta empezó a sentirse ya más la tranquilidad precisamente del 2010. Sí, para acá. Entonces podríamos definir que lo que fue de 1994 a antes del 2010, ¿cómo estaba Vallarta sumergido? No, pues sufriendo todas las consecuencias. Yo conozco abogados, porque pues tuvimos que tomar abogados para defendernos de que nos hicieran pedazos y todo. Bueno, pues me decían, no, Ambrosio, tú no es nada, yo soy abogado y perdí todos mis bienes. No me quedé con nada, por todo me lo quitaron. Y decía yo, pues qué consuelo. Y la quejadera de gente. A mí me envergaron camionetas, me envergaron todo el taller, máquinas, todo. Okay. Y eso fue a consecuencia, pues digamos, de Salinas para acá. En cuanto empezó Cedillo. Sí, de ahí para acá. Y en ese entonces ustedes vivían la crisis, vivían el movimiento. ¿Qué se decía en las noticias, en la radio? Si en ese entonces tenían alguna televisión, porque me llegaron a comentar que algunos no siquiera tenían para tener una televisión porque ya se la habían llevado. Periódico, ¿qué recuerda de ese entonces que se haya movido? Porque a lo que yo leí, muchos decían, bueno, es que la crisis se afectó, pero no les afectó tanto. Una cosa es lo que dicen los diarios, los medios, y otra cosa es lo que se vive el día a día, lo que en verdad pasó. Sí. Mira, los que verdaderamente no sufrieron consecuencias de la crisis son los que tienen empleos de planta de gobierno. Esos fueron personas Para ellos no hubo crisis. Para ellos yo siento que hubo crisis en cuestión de que a lo mejor sus salarios, porque empezaron a subir los productos básicos,
y entonces tú tienes un sueldo. Ahí es donde se sufrieron un poco, porque yo me acuerdo que desde Miguel de la Madrid, ¿sí? Antes de Salinas, Sí, estaba Miguel de la Madrid. Sí, estaba el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue del 82 al 88. Bueno, ya se subía, las cosas ya subían el 7, 8, hasta más por ciento mensual. Entonces, Ya empezó a subir que los frijoles, la canasta básica. Sí, todo lo que es la canasta básica. Empezó sube. Hasta hasta donde yo recuerdo, poco después de ¿cómo se llama? Fox. No, Díaz Ordaz. Ok. Y un presidente más para acá, todavía caminaba todo normal. Simplemente caminó todo poquito antes de la devaluación del peso. No había mucho aumento. Subía algo que ya vale el frijol, que vale 2 pesos y valía 2.10, pero de ahí para acá ya. Nosotros teníamos, cuando teníamos el mini super, comprábamos un cartón de cloro, por hablar de un producto, a 18 pesos. Nosotros le subíamos el 20% rigor como ganancia. Sí, claro. Cuando íbamos a comprar de vuelta el cartón que nos cortaba 1 peso, que nosotros, por decir 1 peso, y lo dábamos en 1.20, cuando íbamos de vuelta ya valía 1.40. Ya con lo que vendimos no alcanzábamos a comprar lo que seguía. Comprábamos lo que seguía y la misma con todos los productos. Pero va para que te des cuenta cómo estaba la economía, cómo se fue desboronando todo. Yo compré pero todavía le decían uno, llévate 10 cartones de cloro y va uno de regalo. Bueno, sí. Ya no gastas. Íbamos a comprar 100 pesos y sacábamos 120 y teníamos que gastar 150 pesos para volver a tener ese producto. Y bueno, le vamos a aumentar, pues nunca se recupera uno para abajo. Por eso perdimos el negocio también. Sí, porque tú aumentabas los productos, pero la economía aquí seguía siendo, no aumentaban los salarios y las mismas personas dejaban de comprar. Entonces, el producto. en ese caso, los que tenían sueldos fijos, bueno, sufrieron lo de la canasta básica. Sí, y regaban mucho, ¿verdad? Si antes compraba en una semana lo que era leche, queso, carne, frijoles, pollo, huevo, ahora ya nada más era huevo, eran frijoles, eran tortillas. Sí, y en lugar de comerte 5 tortillas, tienes que comerte 3. Porque ese medio kilo o ese kilo te tenía que sobrar para el día o para el día siguiente. Sí. Wow. Pues es que ojalá y no nos llegue otra crisis de esas. Ahorita Vallarta se siente bien. Vallarta está bien, ha crecido mucho. En 10 años Vallarta se ha desenvuelto parte por el estado de Nayarit. Sí, todo lo que es Punta de Mita, junto con Nuevo Vallarta, ha favorecido muchísimo el desarrollo turístico de nuestro centro de la Nosotros Marina. los vallartenses nos hemos ayudado mucho por lo que se ha incrementado la construcción. Lo digo yo porque estamos en el medio de la construcción. Se ha aumentado mucho pero salud ya empezó nuevamente. Ahorita estamos sintiendo ya otra vez de que se empezó a ver la devaluación del peso otra vez. Ahora con Peña Nieto.